Conciencia Histórica 1. Módulo 2. Pista 6. Alianzas con los pueblos indígenas. Para lograr su objetivo, Cortés estableció alianzas con varios pueblos indígenas que estaban descontentos con el dominio mexica. Entre estos aliados se encontraban los tlaxcaltecas, los totonacas y los xochimilcas, entre otros. Estas alianzas fueron cruciales para su campaña, proporcionando apoyo militar y estratégico y esencial en su cometido. Los tlaxcaltecas fueron un poderoso grupo enemigo de los mexicas, uno de los aliados más importantes de Cortés. A pesar de ser enemigos tradicionales de los mexicas, los tlaxcaltecas vieron en los españoles una oportunidad para desafiar el dominio mexica. Su apoyo fue fundamental en las batallas contra los mexicas y durante el sitio de Tenochtitlan. Otro pueblo que se unió a Cortés en alianza fueron los xochimilcas, habitantes de Xochimilco, una ciudad-estado cercana a Tenochtitlan. Enfrentados a conflictos con los mexicas, los xochimilcas vieron en los españoles una oportunidad para mejorar su situación. De manera similar, los totonacas, situados en la región de la costa del Golfo de México, también se aliaron con Cortés tras sufrir un trato brutal por parte de los mexicas. Esta alianza fue fundamental para Cortés, permitiéndole establecer una base en la región y brindándole un apoyo crucial en los primeros encuentros con los mexicas. En mayo de 1520, gracias al eficiente sistema de comunicación del Imperio Mexica, Hernán Cortés se enteró de la llegada a Veracruz de Pánfilo de Narváez, quien fue enviado desde Cuba por Diego Velázquez y traía consigo 19 barcos y alrededor de 1,400 hombres, una fuerza significativamente mayor que la que Cortés tenía bajo su mando, con la intención de destituirlo y reclamar el control de la expedición para sí mismo. ¿Sabías qué? El lienzo de Tlaxcala fue elaborado a mediados del siglo XVI. Cuenta con más de 80 escenas del arribo de los españoles, el pacto rumbo a la derrota de los mexicas, la conquista en sus diferentes fases, la matanza de Cholula y la caída de Cuauhtémoc. Ante esta amenaza, Cortés decidió dejar una parte de sus tropas en Tenochtitlan bajo el mando de Pedro de Alvarado para asegurar la ciudad. Con el resto de sus hombres, Cortés se dirigió al encuentro de Narváez con 300 soldados españoles y varios miles de aliados tlaxcaltecas. La batalla se libró cerca de la ciudad de Zempoala y Cortés logró una victoria decisiva sobre Narváez. Tras la derrota de Narváez, Cortés incorporó las tropas del capitán rival a su contingente, fortaleciendo así su ejército y consolidando su posición en el territorio. Esta victoria no solo amplió sus fuerzas militares, sino que también aseguró el control sobre el vasto territorio que había comenzado a conquistar. Durante la ausencia de Cortés en Tenochtitlan, ocurrieron graves acontecimientos que complicaron la situación para los españoles. Cortés y Pedro de Alvarado habían autorizado la celebración de una festividad en el Templo Mayor, en honor a los dioses mexicas Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. La festividad, una importante ceremonia tradicional para los mexicas, reunió a más de 600 nobles y altos funcionarios, quienes asistieron ricamente vestidos y desarmados. De manera inesperada, Alvarado y sus hombres atacaron a los asistentes durante la celebración, robando sus adornos de oro y plata y causando una matanza indiscriminada. La brutalidad del ataque provocó la indignación de la población mexica, que se levantó en armas contra los españoles.
Los mexicas sitiaron a los conquistadores en las habitaciones del propio Moctezuma II, provocando una grave crisis para los españoles. A su llegada, Cortés intentó apoyar a sus hombres y utilizar a Moctezuma como intermediario para calmar a los mexicas. Sin embargo, la situación se tornó aún más trágica cuando Moctezuma recibió una pedrada durante las tensiones, que le causó la muerte. Existen versiones contradictorias sobre las circunstancias de su muerte. Algunos relatos sugieren que Moctezuma murió a causa de la pedrada, mientras que otros afirman que Cortés pudo haber ordenado su ejecución al ya no considerarlo útil para sus fines. La muerte de Moctezuma marcó un punto crítico en la relación entre los españoles y los mexicas, exacerbando el conflicto y preparando el terreno para las posteriores confrontaciones. Los mexicas, tras la muerte de Moctezuma, eligieron a un nuevo emperador, Cuitláhuac, hermano del difunto monarca. Cuitláhuac, junto con Cuauhtémoc, señor de México Tlatelolco y primo de Moctezuma, lideró la resistencia contra los españoles. Mientras tanto, los ibéricos se encontraban cercados, incomunicados y asediados dentro de la ciudad. La escasez de agua y comida agravó aún más su situación. Finalmente, enfrentando grandes dificultades y sufrimientos, los españoles lograron escapar de Tenochtitlan en una maniobra desesperada, conocida como la Noche Triste, que tuvo lugar del 30 de junio al 1 de julio de 1520. Aunque los españoles lograron huir de Tenochtitlan, dejaron tras de sí una devastadora epidemia de viruela que causó la muerte de miles de personas, entre ellas el nuevo emperador mexica, Cuitláhuac. Tras su fallecimiento, Cuauhtémoc asumió el liderazgo. La epidemia debilitó severamente a las fuerzas mexicas mientras los invasores se recuperaban de la retirada conocida como la Noche Triste. Como último recurso, los mexicas enviaron embajadas a sus aliados y también a sus enemigos, como los tarascos, en un intento de buscar apoyo. Sin embargo, estas misiones resultaron infructuosas y, en algunos casos, contribuyeron a la propagación de la enfermedad. La viruela, al debilitar aún más a los mexicas, facilitó la victoria de los españoles, que finalmente lograron consolidar el control sobre la región, incluso antes de su regreso definitivo a Tenochtitlan. Sitio y caída de Tenochtitlan, 1521. A pesar de las numerosas pérdidas sufridas durante la retirada de Tenochtitlan, Hernán Cortés y sus hombres lograron asegurar varias victorias decisivas que les permitieron llegar a Tlaxcala. Este aliado, fiel a la alianza establecida anteriormente, brindó a los españoles el apoyo necesario para reorganizar sus fuerzas y preparar una nueva ofensiva contra los mexicas. En diciembre de 1520, Cortés promulgó unas ordenanzas que constituyeron la primera legislación española en México. En ellas, se estableció que el objetivo final de la conquista era la cristianización de los indígenas, reflejando la intención de imponer la religión y la cultura europea sobre las poblaciones locales. Para el asedio de la ciudad lacustre de Tenochtitlan, los españoles construyeron 13 bergantines, lo que les permitió lanzar ataques por agua contra la ciudad. Mientras tanto, Cortés sometió a todas las poblaciones aledañas a Tenochtitlan, aislando y desabasteciendo gradualmente la gran ciudad. El sitio comenzó el 30 de mayo de 1521 y fue un esfuerzo monumental que involucró a miles de soldados,
en su mayoría indígenas aliados de los españoles. Los recursos militares incluyeron mosquetes, ballestas y caballos, lo que proporcionó a los atacantes una ventaja significativa. El ataque se organizó en 3 columnas terrestres, comandadas por Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval, mientras que Cortés dirigió la flota de bergantines. El 16 de junio de 1521, los españoles lograron penetrar en la ciudad. Sin embargo, la resistencia de los mexicas persistió y la caída completa de México Tenochtitlan se concretó hasta el 13 de agosto de 1521. Después de 75 días de intensos combates y asedio. La captura de Cuauhtémoc, el último emperador mexica, marcó el colapso definitivo del Imperio Mexica y la consolidación del dominio español sobre la región. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.